Charles Spurgeon una vez dijo este concepto sobre el trabajo. El hombre no fue hecho para una vida ociosa. El trabajo es evidentemente su condición adecuada. Incluso cuando el hombre era perfecto, se le colocaba en el jardín no para admirar flores, sino para guardarlo y vestirlo. Si necesitaba trabajar cuando era perfecto, mucho más requiere la disciplina del trabajo ahora que está caído. El trabajo es siempre más sano para nosotros que la ociosidad. Siempre es mejor desgastar los zapatos que las sábanas. No hay vergüenza acerca de cualquier vocación honesta. No tengas miedo de ensuciarte las manos. Hay mucho jabón. Buenas palabras. Spurgeon tenía razón. Dios nos creó para trabajar y no para estar inactivos. Para un cristiano, ese trabajo independientemente de su vocación. Para los que conocemos al Señor, el trabajo, sin importar cuál es la vocación, envuelve intencionalmente compartir el Evangelio con los incrédulos. Dios ha llamado a todos los que conocen a Cristo como su Señor y Salvador a la obra de proclamar el Evangelio. Mientras que yo entiendo que algunos son llamados a una obra cristiana de tiempo completo, otros creyentes todos los creyentes están llamados a ser cristianos de tiempo completo y eso implica servirle a Él y a ser sus testigos. Y cuando uno piensa en esto, que el Señor nos llama a cualquiera de nosotros y cuando realmente lo analizamos y nos damos cuenta que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a trabajar para Él, no es solamente notable, sino también es un poco desconcertante. Y digo que es desconcertante porque Dios en realidad no necesita que hagamos su obra, ya que Él puede hacer Él mismo y hacerlo mucho mejor que nosotros. De hecho, Él podía haber pintado el mensaje del Evangelio en el cielo para que todo el mundo lo viera, o podía haber usado ángeles para proclamar el mensaje de salvación y ellos habrían hecho un trabajo mucho mejor que nosotros. Pero en cambio de esto, como señaló el apóstol Pablo en el 2 de Corintios 5:18, dijo que somos embajadores de Cristo, representándolo ante el mundo al proclamar el Evangelio, porque Él nos ha dado, como dijo Pablo, el ministerio de la reconciliación. Nosotros le decimos a la gente cómo reconciliarse con el Señor por medio del Evangelio. Así que, ¿por qué Dios hizo esto de esta manera? ¿Por qué confió algo tan importante como la proclamación del Evangelio a las personas débiles, falibles, a menudo volubles e infieles como nosotros? Bueno, Él no nos ha dicho por qué Él confió una obra tan importante del reino solo para nosotros, pero lo que sabemos es que así eligió hacerlo. Y esta mañana, a medida que continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas, hemos llegado a un pasaje en el que no solo nos dice que los seguidores de Cristo están haciendo su obra de proclamarlo a Él y a su reino, sino nos dice cómo Jesús les instruyó de cómo llevar a cabo esta obra de proclamación de su reino. El pasaje del que hablo es Lucas 10, del 1 al 16. Le voy a leer del 10, del 1 al 16. Este es todo el pasaje que no vamos a cubrirlo completamente, pero esto es lo que dice. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él, a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía: las mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por lo tanto al Señor que las mies que envíe obreros a sus mies, id y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero: paz a esta casa, y si ahí hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Permanecer entonces en esta casa, comiendo, bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, y no os paséis de casa en casa.
En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan, sanad a los enfermos que hay en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid de sus calles y decir, hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega en nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero sabed esto, que el reino de Dios se está acercando. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en el sicilio y la ceniza. Por eso, en el juicio más tolerable y el castigo para Tiro y Sidón que es para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hadés serás hundida. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. El que a vosotros rechaza, a mí rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Ahora, quiero señalar algunas observaciones de este pasaje que quiero que entiendan con claridad. En primer lugar, aunque algunos de estos versículos suenan muy similares a lo que leemos al principio de Lucas capítulo 9, podría parecer como un duplicado, no lo es así. Lo que leemos en Lucas 9 es como el Señor envió a sus 12 apóstoles en un viaje misionero de corta duración a las aldeas y las ciudades de Galilea. Este ministerio es diferente porque esta es una misión totalmente diferente, tiene un grupo diferente de testigos. Pero a diferencia de los versículos iniciales del capítulo 9, estos versículos de los que está hablando en el capítulo 10 no se refieren a los 12 apóstoles, pero más bien se refiere a un grupo diferente y más grande de seguidores de Cristo, 70 de ellos, enviados por el Señor a Judea y a ciudades y lugares donde Jesús pronto visitaría. Y eso se debe a que esta nueva obra evangelista de estos 70 discípulos tuvo lugar después de que Jesús había terminado su ministerio en el área de Galilea. De modo que ahora está en el camino viajando dentro y alrededor del área de Judea hasta que llegó a su destino, que es la ciudad de Jerusalén. La segunda observación que quisiera señalarles con respecto a este pasaje es la terminología que Jesús usa para comisionar a estos 70 discípulos para comunicar la verdad acerca de Él y a las personas a las que deberían de hablar. En el versículo 9 y 10 dice que los que debe decir el reino de Dios se ha acercado. Y ahora, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Bueno, un concepto básico del reino es como una esfera o un reino que se gobernado por un rey. Ahora, el reino de Dios tiene una serie de aspectos diferentes porque Dios es rey sobre todos los ámbitos de la vida. Él es el rey sobre toda la creación, es el rey sobre todas las naciones del mundo y por lo tanto sobre todas las personas, aunque no sean salvas y no lo reconozcan. Sin embargo, la forma en que Jesús está usando el término reino de Dios, como lo vemos aquí en el capítulo de Lucas 10, es en referencia a la salvación en Él. Porque aquellos que confían en Él como Salvador están bajo su autoridad como Rey, por lo que tanto cuando Él dice, el reino de Dios se está acercando a vosotros, quiere decir que la salvación está cerca, porque Él, el Rey y Mesías, está cerca. En otras palabras, está diciendo que Él es el Mesías, el Rey, y está presente con ellos y le está ofreciendo la salvación a través del mensaje de sus 70 discípulos que están proclamando acerca de Él. Así que en esencia, Él está predicando el reino de Dios, es la predicación del Evangelio. El mismo mensaje que proclamamos a las personas inconversas de hoy en día, y que Jesús es el Señor y el Rey, y aquellos que confían en Él para su salvación no solo son perdonados por sus pecados, sino que al creer ellos son también transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo de Dios. Esa es la segunda observación. Ahora, la tercera observación acerca de este pasaje es que está conectado con 3 hombres que vienen de los últimos versículos que leímos en el versículo 9. Y si usted se acuerda, hay 3 hombres que decía que no estaban comprometidos a ser
a seguir a Jesús completamente. Y usted ve, aquí nos está hablando como lo que vemos aquí, porque mandó 70 discípulos, y la razón por esto que vemos al principio del capítulo 10 es porque quiere que sepamos que si bien hubo algunos que pusieron excusas de por qué no podían seguir a Jesús, había un gran grupo de 70 hombres que eran seguidores comprometidos de Cristo, no hombres que no pusieron excusas de por qué no podían dejarlo todo y seguir a Cristo. A diferencia de esos 3 hombres que no eran verdaderos seguidores, estos 70 individuos son verdaderos seguidores de Jesús. Hombres que sin ninguna reserva obedecen el llamado del Señor a seguirlo en esta importante misión en Judea. Esto es lo que nos dice un maestro de la Biblia acerca de estos 70 seguidores, que a diferencia de algunos que no rechazaron el llamado del discipulado. Y dice, estos 70 estaban dispuestos a negarse a sí mismos, tomaban sus cruces diariamente y los seguían. Y finalmente, la cuarta observación que les señalaría acerca de esto es que estos 70 discípulos que Jesús estaba mandando eran hombres ordinarios. No eran clérigos profesionales, no eran rabinos de sinagogas, ni siquiera eran ministros de tiempo completo como los 12 apóstoles. Eran solamente 70 hombres ordinarios que creían que Jesús era el Mesías, hombres que lo amaban y que por lo tanto estaban dispuestos a seguirlo y a obedecerlo, incluso si esto significaba sentirse incómodo de ir de pueblo a aldea en los cuales no estaban familiarizados. Y necesito que mantenga en mente que estos hombres estaban en eran de una zona de Galilea, pero ahora seguían a Jesús a Judea. Iban ellos a Judea y las ciudades a los alrededores, en pueblos desconocidos y aldeas que ellos nunca habían visitado. Por lo tanto, estaban fuera de su zona de confort. Pero debido a que amaban al Señor, estaban dispuestos a seguirlo sin importar cuán incómodos pudieran estar. Y amigos, debido a que así son los seguidores ordinarios de Cristo, siendo instruidos por Jesús sobre cómo servirle en la proclamación del mensaje de salvación. Lo que leemos aquí acerca de la obra del reino del Señor son verdades que podemos entender y aplicar a nosotros en estos días. Lo que nosotros leemos en estos versículos concerniente a estos 70 discípulos que hacían la obra del reino, en principio es aplicable a nosotros cuando testificamos de Cristo. Y así que en estas 4 observaciones está una obra evangelística que no se ha duplicado del viaje misionero corto del plazo de los apóstoles en Galilea, sino más bien es un nuevo ministerio. Es distinto, que involucra 70 discípulos en Judea, no como los 3 del versículo 9, que se negaron a dejarlo todo y seguir al Señor, pero estos 70 discípulos van y regresan y empiezan a hacer cosas que son aplicables, prácticas y relevantes para el reino de Dios. Sabiendo todo esto, vamos a encontrarnos ante nosotros que en estos versículos, que al mandar estos 70 discípulos suyos, Jesús les da instrucciones muy específicas sobre cómo hacer su obra, la obra del reino, la obra de proclamar la necesidad de entrar en su reino de salvación. Y esas instrucciones, todas verdaderas, transferibles y pertinentes para nosotros, revelan una serie de responsabilidades que Jesús ha dado a todos los obreros del reino a medida que les servimos a proclamarlo. O sea que usted posiblemente sería bueno que escriba estas notas. La primera de ellas es que los obreros del reino deben orar por más obreros del reino. Los obreros del reino deben orar por más obreros del reino. Ahora, en versículo 1 dice, después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares donde él había de venir. Lucas comienza este pasaje diciéndonos simplemente después de esto el Señor designó a otros 70. Lo que quiere decir con estas palabras, después de esto,
es que el nombramiento de estos 70 hombres tuvo lugar después de que Jesús hubo concluido su ministerio en Galilea. Ya acabó ese ministerio, así que poco después de salir de Galilea hacia el área de Judea, escogió a 70 de sus discípulos para enviarlos a hacer una obra específica para él, y Jesús los envió de dos en dos para que fueran adelante de él a cada ciudad, a cada lugar cerca de Judea donde iban a venir. Ahora, todo lo que Lucas está haciendo es preparando el escenario para nosotros. Pero lo que nos ha dicho aquí ha hecho que la gente se haga dos preguntas. Hablemos de ellas. La primera pregunta es ¿por qué Jesús eligió el número específico de 70 para enviar a los discípulos y por qué Jesús los envió de dos en dos? Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿por qué Jesús eligió enviar 70 seguidores? La respuesta es, no sabemos. ¿Cómo está eso? Ahí está la respuesta. No sabemos porque el texto no nos dice por qué él escogió ese número. De hecho, no sabemos si ese número es correcto, si era 70 o 72, porque ciertos manuscritos griegos antiguos dicen 70 y otros dicen 72. Por lo tanto, no está completamente claro qué manuscrito refleja el texto original de las Escrituras. Mucha gente ha estado dividida entre este número, 70 o 72. Ahora, si fueron 70 o 72, realmente no es tan importante para nosotros. Sin embargo, es importante saber que algunos maestros de la Biblia han sugerido que la razón por la que Jesús envió este número particular es para reflejar lo que hizo Moisés cuando eligió 70 ancianos para que ayudaran a gobernar a Israel. Ahora, puede ser muy posible que la respuesta es 70, pero no sabemos. Pero en cualquier caso, ya sean 70 o 72 seguidores comprometidos a Jesús, revelan que había algo más que sus 12 apóstoles que eran sus discípulos. A pesar de que la nación en conjunto lo rechazó, había muchos individuos en Israel que creían que Jesús era el Mesías y eran seguidores leales de él. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, ¿por qué Jesús envió a estos hombres en parejas de dos en lugar de simplemente enviarlos como testigos solitarios por sí mismos para que sus esfuerzos evangelísticos pudieran duplicarse? De nuevo, el texto no lo dice. Y lo más probable es que la razón por la que el texto no dice por qué es porque es innecesario. Realmente no importa decir nada, porque francamente enviarlos como equipo es algo en sentido común. Verá, estos hombres fueron enviados en parejas porque el Señor sabía que esta sería una misión difícil y por lo tanto, viajando de dos en dos, podían animarse a apoyarse mutuamente. Como lo dije antes, esto es sentido común, cosas básicas que pensaría que es obvio para mucha gente, pero no lo es así. Sin embargo, le voy a decir por qué yo sé esto. Hace muchos años, Michelle y yo visitamos Australia y conocimos una pareja cristiana que en algún momento habían estado involucrados en un culto comúnmente conocido como 2x2. Ahorita tiene otro nombre, pero así se conocía. 2x2, porque su ministerio siempre viajaba en parejas de dos en dos, siempre. Esa era la doctrina de ellos. Y aunque esta pareja se había convertido en Cristo y había abandonado este culto, ellos estaban absolutamente obsesionados, no le estoy exagerando cuando le digo obsesionados, con querer saber por qué pensaba que Jesús envió a los discípulos de dos en dos. Y todo el tiempo que yo estuve ahí con Michelle y compartiendo con ellos, ellos seguían preguntando una y otra vez del tiempo completo. Lo que debieron haber estado realmente interesados en saber es porque la doctrina de salvación de este culto era herética. Pero lo único que les seguía molestando era la cuestión de que porque Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, y no importaba lo que yo dijera, simplemente no parecía satisfacerlos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué Jesús haría esto? No lo entiendo.
y no importara lo que yo dijera, no los iba a satisfacer. Ahora, ¿por qué estaba esta pareja tan obsesionada con esa pregunta? Pero la razón por la que Jesús lo hizo de esta manera y los mandó en pares, y la razón por la que envió a los 70 hombres es como lo dijo Salomón cuando declaró en Eclesiastes 9 del 4 del 9 al 12. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración en su trabajo, porque si uno de ellos se cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay de aquel que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Hay alguien que puede prevalecer contra el que está solo, dos resistirían. El cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. El maestro de la Biblia, Chuck Swindoll, antes de unirse al ministerio, sirvió como infante de la Marina y basado en lo que él aprendió, dijo lo siguiente tratando de explicar la sabiduría de servir al Señor de dos en dos. Esto fue lo que dijo. En la infantería de la Marina nos enseñaron que cuando se cava una trinchera antes de una batalla, siempre hay que cavarla lo suficientemente grande para dos hombres. Dos hombres que luchan en las trincheras se fortalecen, se animan mutuamente, mantienen las cabezas niveladas, son más efectivos en la lucha y tienen muchas más posibilidades de sobrevivir. Un guerrero en combate, sin embargo, puede desanimarse fácilmente y retirarse de la lucha. En parejas, los trabajadores disfrutan de los beneficios de la compañía, la protección y la afirmación de aliento. Y eso es correcto, porque vamos a ver que poco después de partir de Galilea hacia Judea, Jesús envió a estos 70 o 72 de sus seguidores a las ciudades y lugares a los que iban a venir, y los envió en equipos de 2. Como continúa Lucas, nos habla de las instrucciones muy específicas que Jesús dijo a estos hombres antes de enviarlos a esta misión. Y lo primero que él les dijo que hicieran es orar. En el versículo 2 dijo: la mies es mucha, los obreros pocos. Ruega pues al Señor que las mies que envíen obreros a sus campos. Y ahora es útil entender estas palabras de instrucción que Lucas nos dice que Jesús dio a sus discípulos antes de enviarlos. No son dadas en una forma muy explícita. Esto es algo para entender más o menos de lo que él hablaba. El Señor claramente fue en más detalle de lo que nosotros leemos aquí, pero lo que aquí nos dice Lucas nos da una idea en general de cómo él expresó esta idea. Y esto fue lo que él quiso que nosotros quisiéramos saber. Y ahora aquí viene. Y el Señor comenzó su instrucción usando una imagen del mundo de la agricultura. Y les dijo a los que están a punto de enviar que la cosecha es mucha. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Bueno, aunque en otras ocasiones Jesús usó el término de cosecha para hablar de reunir a los pecadores para el juicio final, no hay nada en este contexto que indique que esto es de lo que él quería decir. Más bien parece mejor entender que las palabras de Cristo en el sentido en el que había multitudes de personas en Judea que estaban listas para entrar en su reino. Sin embargo, aunque había muchos que estaban listos para entrar a su reino porque sus corazones habían sido preparados por Dios para aceptar a Cristo, los obreros que se necesitaban para predicarles el evangelio eran pocos. Es decir, cuando Jesús estaba diciendo que hay muchas personas dispuestas a alcanzar a estas personas con el mensaje acerca de Él y ayudar a guiar a estas personas en su reino. Ahora, déjeme tomar una pausa. Y cualquier persona que se preocupe por el hecho de que hay personas que Dios ha escogido y preparado para la salvación, individuos que están listos para entrar al reino del Señor y así que muy pocos creyentes están dispuestos a acercarse a ellos para decirles cómo entrar al reino. Así que antes de que usted se ponga inquieto por esto, tenemos que saber que toda la gente que estuvo soberanamente elegida por el Señor, sin excepción alguna, vendrán en fe al Señor. No importa si usted o si alguien verbalmente les va a compartir el evangelio. Esto es lo que dijo Pablo en Romanos 8 del 29 al 30.
Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Así que vemos como Pablo le dice que aquellos a quien el Señor predestinó, lo que significa que Él los predestinó soberanamente para ser salvos. Él también los llamó a sí mismos, lo que significa que Él los llamó de un modo efectiva y exitosamente para venir a Él para la salvación. Y aquellos a quien Él llamó también los justificó, lo que significa es que debido a que vinieron a Cristo fueron justificados por la fe, declarados justos ante los ojos de Dios y finalmente Él también los justificó, Él también los glorificó. Y esto lo habló en un sentido como del pasado, pero ¿de qué hablaba? No, Él está diciendo que ellos van a tener, cuando mueran, van a recibir un cuerpo glorificado. Y por eso mismo, todos estos serán elegidos y al llegar al cielo sin excepción alguna. Pero si los obreros son tan pocos, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa si alguien no testifica a una persona elegida? ¿Cómo van a oír o hablar de Cristo si alguien no les comunica verbalmente el Evangelio? Bueno, el hecho de que haya tan pocos creyentes, de que se dediquen en forma activa e intencionalmente al evangelismo, no limita a Dios. Aunque a todos se nos ha ordenado compartir el Evangelio con los demás, Dios no depende de que seamos obedientes a la tarea de evangelismo para salvar a las personas. Ahora sabemos que la única manera en que las personas son salvas es conociendo el mensaje del Evangelio, porque así pueden poner su fe en el Señor, porque esto es lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene de oír y el oír viene por la palabra de Cristo. Y por lo tanto, una persona no puede ser salva sin escuchar la verdad acerca de Cristo, lo sabemos. Sin embargo, la forma en que Dios comunica la palabra acerca de Cristo y la salvación depende de Él. Pero algunos llegan a la fe en Cristo simplemente leyendo la Biblia. Nadie les testificó personalmente. Solo leyeron acerca de Jesús en la Biblia y fueron salvos. Esto es en realidad lo que me sucedió a mí. Yo leía por medio de los evangelios, leí Mateo y el Señor usó su palabra para traerme a los pies de Él. Otros se salvan al escuchar un sermón en el radio o en la iglesia o en la internet. Algunos otros son salvos porque leyeron en un tratado del Evangelio o un libro que explicaba el Evangelio. En mi libro, Phil Johnson, él estaba leyendo, cuando él leyó un papel que hablaba del Evangelio cuando estaba en el parque. Así que Dios no está limitado en la forma en que salva a los elegidos, porque la gente que Él ha elegido siempre vendrá a fe en Cristo de un modo o del otro. Pero una vez que le digo esto, yo quiero que entendamos que aunque Él trae a los elegidos a la salvación a través del modo que Él elija soberanamente, la forma principal por la que Él trae a las personas a su reino es por medio de sus siervos, cristianos individuales como nosotros, evangelizando a los perdidos, diciéndoles el mensaje del Evangelio. Esta es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Tenemos que nosotros con mucho amor abrir, y conforme el Señor abre las puertas, compartir el Evangelio con todos. Y es por eso cuando vemos que el trabajo es mucho, los obreros son pocos. El Jesús dijo que estos 70 discípulos les dijo: rogad pues al Señor que les envíe obreros para el trabajo. Es decir, Él está diciendo: oren al Señor, el responsable de traer esta cosecha de almas a su reino. Oren a Él para que levante y envíe los obreros a su cosecha. Es decir, a la luz del hecho de que hay multitudes de personas que están listas para entrar a su reino, pero tan pocos obreros, pídale al Señor que envíe a su campo obreros que compartan el Evangelio con estas personas. Lo que Jesús le está diciendo a estos 70 seguidores suyos y lo que todavía está diciendo hoy es que
somos responsables no solo de testificar a las personas inconversas, sino que somos responsables, mire esto, de orar para que el Señor levante a sus siervos para compartir el Evangelio con aquellos que están perdidos. Qué hermosa muestra de equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Debido a que Dios es soberano, como Señor de la cosecha, Él se asegurará de salvar a aquellos a quienes Él ha elegido a salvar. Y sin embargo, nosotros somos responsables no solo de ser sus testigos para guiar a las personas a Cristo, sino para orar para que levante a más testigos que guíen a otros a Cristo. Usted ve, Jesús nos ordena, no nos está preguntando si queremos, nos ordena a cada uno de nosotros, no solo para orar por la gente que no lo conoce, sino que también incluir en nuestras ofertas, en nuestras oraciones, la necesidad de compartir el Evangelio con la gente que no lo conoce. Y mire esto, un modo en que nosotros compartimos con el Señor, podemos pedir que levante los corazones de gente que los sirva como misioneros, ya sea aquí o en el extranjero. Mi amigo Paul Davis, que al lado de su esposa Karen, han servido al Señor como misioneros en Francia durante muchos años, ha expresado su preocupación por el hecho de que hay tan pocos cristianos en estos días que se estén preparando para ser misioneros de tiempo completo. Los jóvenes ya no están yendo a los colegios como solían hacerlo antes para ser entrenados como misioneros. Cuando Michelle y yo fuimos a Moody, el movimiento de misiones era una gran cosa con gente muy joven y era así como la gente se preparaba para ir y predicar la palabra del Señor. Y esto es algo muy específico en el cual usted y yo debemos de estar orando. Así que tome en cuenta y no olvide que es posible que Dios responda a su oración llamándolo al campo de misiones de tiempo completo. A lo largo de los años ha habido varias personas del Lakeside que han sentido ese llamado de Dios a las misiones de tiempo completo y que estaban ahí donde usted está sentado y el Señor abrió sus corazones y los llamó a que fueran a las misiones. Y así que muchos de los misioneros, la mayoría de los que nosotros apoyamos, es gente que estuvo sentada aquí, donde está usted. Así que nosotros oremos para que el Señor ablande y toque los corazones de más gente, pero también queremos orar porque al orar por más obreros del reino, también significa que hay que orar para que más cristianos tomen un papel activo en el servicio del Señor en sus iglesias locales. Y así como vimos que dijo el pastor Jason Bruns, que necesitamos más gente que sirva como maestros y ayudantes en ministerios de los niños, usted se va a dar cuenta que nosotros necesitamos orar por gente que sirva al Señor en los ministerios dominicales. Usted puede hacer esto es algo básico, no solamente orar, servir y orar porque otra gente también sirva. Es algo realmente simple el orar para que el Señor levante a obreros, pero muy pocos cristianos hacen esto. Pero esto es lo que dijo el Señor y nos ordena hacer. Así que si usted lo ama, lo obedecerá. Y si usted no conoce hasta este momento, usted lo conocerá y va a necesitar obedecerlo para hacer algo regular de su vida en oración, que el Señor duplique la cosecha y que mande más obreros a esta cosecha. Posiblemente lo puede llamar a usted. Y así, habiendo instruido a los 70 para orar por más obreros del reino, a medida que continuamos leyendo, vemos que Jesús le dio a estos 70 seguidores leales una segunda responsabilidad, la cual es: los obreros del reino deben de ser totalmente dependientes de Cristo. Versículo 3, vete, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Habiendo dicho que orarán por más obreros del reino, Jesús ahora les dice a sus 70 discípulos que vayan, lo que indica la urgencia de su misión. Es decir, vaya, ve. En otras palabras, porque es una multitud de personas listas para
entrar al reino, te estoy enviando a ellos con urgencia evangelística. Ve, pero antes de enviarlos a diversos pueblos y aldeas de Judea, Él quiere que primero entiendan en qué se están involucrando. Por lo tanto, les dice que su misión es peligrosa y es peligroso porque ellos serán como corderos débiles e indefensos en medio de lobos. Es decir, ellos serán como ovejas en medio de una manada de lobos sedientos de sangre, listos para atacarlos. Ahora, los lobos a los que Jesús se refiere no son lobos literales, sino aquellos individuos que son hostiles hacia Cristo y al Evangelio. Son estas personas inconversas que están empeñadas en dañar las ovejas de Cristo, tanto física como emocionalmente. Las que atacan el mensaje del Evangelio y a veces atacan a los mensajeros del Evangelio. Y así que Jesús les advierte que serán muy vulnerables a los ataques de estos lobos salvajes. Algunos de ellos, sin duda, se encontrarían enfrentando persecución en tribunales de justicia de las sinagogas judías, otros por las autoridades seculares y otros serían rechazados por sus propias familias y parientes. Amigos, nada ha cambiado en estos últimos 2000 años. Los siervos del Señor siguen siendo corderos débiles en medio de lobos sedientos de sangre que les encanta atacar, perseguir y tratar de desacreditar a los siervos de Cristo. Y el servir a Cristo, especialmente cuando usted es un testigo constante de Él, es peligroso. Y es peligroso, y por lo que es peligroso es porque está armado con el mensaje del Evangelio. Es una amenaza para Satanás y su reino de tinieblas, así que Él va a enviar agentes diabólicos a atacarlo, a veces con calumnias y a veces con violencia física. En otra ocasión, Jesús advirtió a sus discípulos de la persecución que podían esperar cuando les habló en Juan 15 del 18 al 20. Lo hemos leído muchas veces. Si el mundo os odia, sabéis que me han odiado antes a mí que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, el hecho de que los incrédulos los odien y lo persigan y traten de hacerle la vida imposible, eso no significa que usted tiene que acobardarse de miedo, y definitivamente no significa que debe eludir la responsabilidad de compartir agresivamente el Evangelio, a pesar de que esto marca un objetivo específico para los lobos. Y no tenga miedo, usted no se preocupe. Lo que nos da valor y nos sostiene en situaciones peligrosas es porque nosotros sabemos quién nos ha enviado. No estamos ahí solos, nosotros no lo hacemos sin su ayuda. Nosotros somos enviados. ¿Y quién nos ha enviado? Nos envió nuestro pastor Jesús. Y Él dijo: id por vuestro camino, yo aquí os envío. Por eso está yendo, porque Él los envía como corderos en medio de lobos. En otras palabras, Él está diciendo aquí que ellos no están solos, que la gente está enviada por Él y que Él nunca estará solo. Y cuando son como unos corderos débiles en medio de los lobos, Él, como su pastor, estará con ellos, los protegerá, los sostendrá, los animará, incluso cuando sean atacados. Verá, lo que Jesús quiere que sus 70 seguidores se den cuenta, y aunque están en situaciones tan peligrosas como el cordero entre lobos, ellos no están solos. Él está ahí para protegerlos y necesitan confiar y depender completamente de Él.
y depender de Él. Amigos, lo mismo es cierto para nosotros hoy en día. Jesús está con ustedes cuando se encuentra con personas que son hostiles al Evangelio. Él quiere que confíen en Él. Él quiere que dependan de Él para que Él les dé las palabras correctas, para compartir la actitud correcta, la respuesta de la oposición, para sostenerlo, protegerlo, incluso cuando se enfrenta a una oposición peligrosa de los incrédulos, y para asegurarse que estos 70 entiendan cuánto necesitarán depender de Él, no solo para su seguridad, sino también para su sustento y provisiones. Jesús les dijo lo siguiente en el versículo 4: no llevéis dinero, cinturón, ni bolsa, ni zapatos, y no saludes a nadie en el camino. Ahora, como el Señor había instruido a los apóstoles a viajar ligeros cuando los envió a un viaje misionero corto, ahora Él está mandando a estos 70 obreros del reino a que viajen ligeros mientras van a la región de Judea. Específicamente, el Señor les dice que no lleven un cinturón de dinero. Es decir, era como un bolso, como una billetera en esos días. Y Él está diciendo que no lleven el dinero con ustedes, no lleven una bolsa. Era lo que usaban ellos para llevar comida, ropa, como una mochila, era lo que se refería. Y también les dice, y no lleven zapatos, lo que significa que no deben de ir con zapatos o descalzos, sino simplemente solamente llévate lo que vistes ahora y no zapatos adicionales. Pero mira lo que dijo al final del versículo 4, y no saludes a nadie en el camino. Y ahora, ¿por qué el Señor diría esto? Porque les está diciendo que fueran descorteses, para que no dijeran, hola, ¿cómo está? ¿Cómo va? No puede ni siquiera dar un saludo cordial y breve. No, el Señor no está diciendo eso. El Señor nunca animaría a ninguno de sus seguidores a ser grosero y maleducado. En lo que vimos en el 13 de Corintios, que dice el amor no es grosero. Entonces, lo que quiso decir cuando dice no saludéis a nadie en el camino, bueno, Él estaba hablando en el contexto de la forma acostumbrada en que la gente de ese entonces era una cultura judía que saludaba entre sí, se detenían, se dedicaban a saludos largos y elaborados que en realidad podían durar horas. Y eso es lo que dijo Jesús, que evitaran este tipo de saludos largos y detallados, porque estaban en una misión urgente para difundir el Evangelio por toda Judea, y ese no era el momento para charlas relajadas. Hazlo en otro tiempo, pero no ahora. Ahora, el punto que el Señor estaba haciendo al decirles a los 70 que no llevaría ninguna provisión con ellos cuando entraran a Judea a su misión es para difundir el Evangelio, porque Él debían de aprender a depender en Él como su pastor y para todas sus necesidades. Un maestro de la Biblia dijo, los 70 no solo debían de confiar en Él, Señor, para que los protegería de los lobos, pero también para suplir sus necesidades básicas. Entonces, la pregunta a la que nos enfrentamos es cómo aplicamos este mandamiento a nuestras vidas. ¿Hasta dónde debemos llevar este mandato? ¿Estamos obligados por Dios a abstenernos de llevar algún dinero y suministros en un viaje misionero o corto plazo? Yo mañana voy a ir para una conferencia. Ahora, cuando yo leo esto, yo estoy diciendo, el Señor va a decir que no me lleve mi cartera ni mi ropa extra. Esto quiere decir que cuando nosotros mandamos a una familia o a un grupo misionero, nosotros les vamos a decir, no lleves ropa, no lleves nada. La respuesta a todo esto es no. No. El Señor no nos ordena que dejemos todo nuestro dinero y provisiones mientras estamos ocupados en la obra del reino, porque este mandato que Jesús dio a estos 70 era único y limitado a estos hombres en este momento específico y este viaje, y solamente para ellos. Y la razón por lo que sabemos esto, y no estoy especulando, y por lo que yo le digo esto con claridad, porque lo vamos a leer más adelante en Lucas 22 del 35 al 36. Y les dijo,
antes de ir a la cruz, en Lucas 22, del 35 a 36, y les dijo, cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso os faltó algo? Y ellos contestaron, no, nada. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera tiene una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Ahora, aquí Jesús se está refiriendo al viaje misionero particular en el que envió a los apóstoles en Galilea al comienzo de Lucas 9. Eso lo vemos en Lucas 9 y eso es a lo que está refiriéndose, pero también se aplica a estos 70 que fueron enviados a Judea. El Señor les preguntó a los apóstoles si les prohibió llevar dinero y provisiones en este viaje misionero, si les faltaba algo, si necesitaban algo, y dijeron, no, nada nos faltó. Y luego el Señor les da un nuevo conjunto completo de instrucciones, indicando que su mandato original de no tomar dinero ni provisiones nunca tuvo la intención de ser un mandato universal. Y la prueba de esto es que con su crucifixión a la vuelta de la esquina, Él les dice a los apóstoles que se aseguren de tener suficientes provisiones listas para llevar con ellos, que lleven su cinturón de dinero, una bolsa y es más, hasta una espada, porque si las cosas se van a poner difíciles, ellos van a necesitar todo esto. Es decir, cuando se trata de llevar dinero y provisiones con ellos, a diferencia de otros tiempos, dice, hacedlo ahora, porque otras circunstancias están dándose. Como lo explica John MacArthur, él dice aquí, como lo dijo, al igual que en el caso de los apóstoles, esta austeridad fue para fines de entrenamiento temporal, no permanente, como indica la referencia posterior de Jesús a su envío a los 12. Las rigurosas reglas que el Señor impuso durante el entrenamiento inicial, tanto de apóstoles como de los 70, se relajaron después de que se completó. Entonces, si Jesús no estaba emitiendo un mandato universal, que Él pretendía que todos los creyentes obedecieran cada vez que iban a un viaje ministerial, entonces, ¿cuál es el principio eterno que Él estaba transmitiendo a través de este mandato de no llevar consigo sus suministros necesarios? En fin, ¿cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas? Escuche atentamente. El principio eterno en el centro del mandamiento que leemos aquí en Lucas 10 es que todos los creyentes que activamente participan en el servicio al Señor necesitan aprender a que el Señor va a proveer para todas sus necesidades. Y eso es que el Señor nos quiere recordar que todos nosotros, que si nosotros nos unimos a su obra y confiamos en Él, Él va a darnos todo lo que necesitamos. Ese es el principio. Sabemos que Él nos va a cuidar. Y esta es la misma verdad que Jesús enseñó a su audiencia en el Sermón del Monte, cuando la respuesta a su ansiedad para satisfacer sus necesidades y cuando ellos no sabían si iban a tener ropa, ellos no sabían si iban a vivir, si ellos podían estar bien sin todas estas necesidades. Esto es lo que dijo Jesús acerca de estos corazones ansiosos en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Haz lo que yo te dije que hagas y confía en mí, yo me voy a atender todas tus necesidades, pero ponme como primero. Entonces yo le digo, usted confía en Él, usted ha confiado en Él para su salvación eterna y para el que le provee para todas sus necesidades. Usted puede confiar en Él para que le dé todas sus necesidades terrenales y por supuesto que usted puede hacerlo. Es solamente hacerlo, es creer en Él, que Él es el pastor bueno, que no solamente dio su vida por nosotros, pero que Él le dará y lo protegerá y le dará todo lo que necesita. Y eso es exactamente lo que leímos en el versículo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y porque el Señor es mi pastor, por eso nada me va a faltar, porque Él me va a dar todo lo que yo necesito, no todo lo que quiero, pero ciertamente todo lo que necesito. Y la razón por la que no tengo
deseos sin completar, es porque el Señor ha completado nuestro corazón y Él siempre nos va a dar todo lo que Él sabe que necesitamos. Así que amigos, estas instrucciones para los 70 obreros del reino de Cristo son instrucciones para nosotros. Entonces, en obediencia al Señor, yo lo exhorto a que venga usted, a que empiece a orar, de que el Señor va a traer trabajadores, a misioneros, a obreros en su campo, gente que trabaja en la iglesia, es más, nuestros propios ministerios aquí de nuestra iglesia. Y que venga usted está dispuesto a ayudar. Usted va a ser la respuesta a las oraciones, porque a lo mejor Él lo va a levantar en su corazón a ser uno de esos trabajadores y en vez de estarse preocupando, porque todos nos hemos preocupado, que empecemos a contar en el Señor para que provea para nuestras necesidades. Vea qué tan bueno es Él, qué tan fuerte es Él, qué poderoso es Él. Y si hay algo que es muy grande para Él, no, por supuesto que no. Él lo ha prometido. Él prometió que nos va a proveer para todo lo que necesitamos siempre y cuando servamos a Él. Y cuando usted conoce al Señor como su Salvador, Él nos va a proveer. Ahora, si usted no lo conoce, su mayor necesidad ahora es conocerlo a Él, ser salvo. Y está disponible esto para usted. Si usted deja su pecado a un lado, si usted reconoce su pecado, se arrepiente de él y viene a Jesús y confía en Él solamente para su salvación. El reino viene cada vez y está cerca de usted porque el Señor así se lo ha ofrecido. Así que